Bienvenido a nuestro podcast Reventando Burbujas. El arte es la forma en que los seres humanos plasman sus ideas, sentimientos o de la percepción de la vida real o imaginaria. Es por eso que hoy traemos un capítulo súper dinámico donde traeremos diversas pinturas y descubriremos sus misterios. Empezamos. Hola Yoli, ¿qué tal? Hola Drubal, ¿cómo te va? Chévere, muy bien. Pues hoy tenemos un episodio muy artístico. Dios mío, por eso estos colores. Sí, por eso hoy andamos muy intelectuales, artísticos. Sí, estos colores que casi no utilizo. Sí, estamos probando diferentes maneras de cómo el podcast se vea al mejor y creo que hoy nos sentimos súper cómodos con esta nueva manera en la que estamos grabando. Sí, me gusta. Me siento como que respiro. Sí, ¿qué opinas tú del arte? ¿Qué sabes del arte? Sé del arte es una expresión, Sí, ¿sí? Que puede ser a través de música, pintura, puede ser hasta en el mismo maquillaje, podemos sí, expresar también. nuestras emociones. Vendría siendo Por como ejemplo, pintura. creo que siempre no estoy muy animada porque nunca me maquillo. Ay, Entonces no es mi digas forma de eso. expresar el arte que Quizás, llevo dentro. quizás es que no te gusta, pero O no no sé, necesariamente tampoco sé. eso. Pues esta semana navegando en las redes sociales, nos topamos con un reel que nos llamó mucho la atención a ambos y hablaba específicamente de la pintura El Grito de Edvard Munch. Y fíjate que nos dejó muy perplejos porque hablaba básicamente de todos los sentimientos que él plasmó en esa pintura. Y no es solamente el reflejo de esa persona gritando, sino que detrás Sí. de eso había una emoción. Y sí, y bastante oscura, si se puede Sí. decir, y perturbadora. Sí, entonces si quieren saber lo que este reel cómo este reel nos inspiró, pueden verlo. Acá abajo dejamos el enlace del reel que nos inspiró para este episodio. Sí, vamos a dejarlo allí para que lo vean, pero sí, básicamente eso fue lo que nos inspiró a hablar de obras de arte que ocultan mensaje. Por eso tenemos hoy un episodio dinámico para todos los que nos escuchan a través de YouTube Podcast, Amazon Music y Spotify. Este es un episodio que vamos a recomendar que lo vengan a ver a YouTube porque vamos a tener obras de arte que pues las vamos a mostrar. Igual vamos a hacer lo más descriptivo posible. Creo que te lo mencionaba que al momento que estaba realizando la investigación, no di con el significado de ninguna de las pinturas, aunque hubo una que de verdad me marcó, porque aunque de una u otra manera sí vi lo que el pintor quería reflejar, creo que me sentí identificada con esa pintura. Entonces yo dije, oh, mira, y qué interesante cómo un Sí. sentimiento se puede transmitir a través de un dibujo o de una pintura. Sí, y diversas técnicas que a lo largo de los años, yo sé que uno las vio en artística, pero el puntillismo y Ah, todo sí. esto, pero a mí ya No, básicamente esa yo no. no recuerdo casi nada de eso, pero sí es importante también mencionar que el arte es la manera en que los seres humanos se expresan, más allá de las palabras, más allá de todo, palabra escrita o hablada. Y es impresionante, por ejemplo, yo de verdad, con ese reel del grito, el significado de la pintura del grito, uno sabía que era famosa, que los colores rojizos, tonos Sí, cobrizos, tonos negros, y la persona en medio, así. gritando. Pero eh, vas- la historia que hay detrás es tan rica como la misma obra. Y por eso quisimos hacer esta dinámica. Explícale entonces cómo vamos a hacer esta Bueno, dinámica. esta dinámica, Asdrúbal preparó 4 pinturas y yo Ajá. preparé 4 pinturas Hicimos una sí, una investigación. investigación exhaustiva, Ajá. donde para las personas que nos están escuchando a través de Spotify o Amazon Music YouTube. o YouTube, este podcast, nosotros vamos a hacer una ligera descripción de la Sí. pintura que se le está presentando a nuestro compañero. En este caso, por ejemplo, la presento yo, Asdrúbal, al momento de ver la figura, me va a expresar que entiende o que quiso, según él, el pintor dar a conocer a Ajá. los demás. Ok. Entonces, luego de escuchar su sabiduría, sin Ajá. saber el qué, del porqué de esta pintura, Sí, pues yo le ninguno digo, de los pues dos. sí, Asdrúbal, eso fue lo que el pintor quiso expresar y sí fue eso. O no, Asdrúbal, mira, en realidad no fue esto, el Sí, pintor se basó en esta situación de su vida o X o Y para sí. pintar. Y cabe destacar que esta investigación, aunque esto tuvo producción, lo produjimos por separado para que las 4 pinturas de ella no fuesen las mismas 4 pinturas mías y así de esta manera se generara un dinamismo. Y de hecho, hasta este momento que vamos a grabar, yo no sé cuáles son sus pinturas y ella no sabe cuáles No. son las mías. Entonces,
pues vamos a sorprendernos con nuestra enorme sabiduría artística que nos ha dejado tantos años de estudio y paseo por museos acá en Bogotá. Ah, sobre todo. Creo que te lo comentaba cuando vimos este reel que fui al Museo de Botero Sí, y vi una guía sí turística me dijiste. explicando una pintura y yo me quedé perpleja escuchándole. Ella me miraba como que, y yo decía, ¿eso quiere decir eso? Esa Sí, pintura significa eso. Yo no me lo fuera imaginado. claro, Y pero porque no que, nos sí, detenemos. no nos detenemos a observarla porque después que ella se va, porque tengo que confesarlo, me pega un grupo de turistas para poder Ok, escuchar esto. Ella se retira con los turistas que le estaba haciendo guía y yo me quedé todavía viendo la pintura y yo, hey, sí, pues sí tiene lógica lo que está explicando. Claro, no claro. tengo el Luego que te conocimiento. concentraste y eso, sí, porque el arte es tan subjetivo, Sí, el arte es tan, o sea, como la persona lo esté viendo y lo interprete, tú puedes ver una cosa y otra persona sí, puede ver otra, pero realmente lo que intentó plasmar el artista hay que conectarse. sí, hay que conectarse mucho. Y entonces yo me le quedé mirando la pintura y yo decía, sí, sí tiene que ver con lo que ella está diciendo. Claro, el estudio que tiene ella, porque, o sea, el Museo de Botero completo se lo explicó a los guías, a los turistas Sí, que iban. Y yo decía, qué increíble, o sea, sí. qué bonito saber eso. Sí, por cierto, le hacemos una invitación para que vengan a la ciudad de Bogotá, que hay muchísimos museos Súper a los rica que en museo. pueden asistir. De hecho, hay una noche especial de los museos, aunque esa no se las recomiendo porque es prácticamente imposible entrar. Es mejor ir entre semana, un sábado, pueden ir al Museo Nacional, pueden ir al Museo Botero y pueden Al ir Museo del Oro al también. Hay Museo del Oro. muchísimos museos en Sí, la parte de la Candelaria, en el casco histórico de Bogotá. sí. Un dato importante, muchos de ellos son con entrada gratuita. Los domingos. Los domingos, Ujú. hasta sábados, creo. Hace poco vino una amiga Ah, a visitarnos y fuimos a varios museos un día sábado y fue una experiencia increíble. Yo al principio estaba como asustada, yo que, ay, sí, que genial. Voy a Bogotá a ver museos. Pero no, sí fue muy bonito, fue muy no, enriquecedor, yo te fue muy digo, lindo. qué lindo, qué bonito, porque yo no he ido al Museo Botero, he tenido mucha ilusión de ir, pero al Museo Nacional sí hay varias obras de Botero y de otros artistas colombianos y es muy, muy bonito, es, de verdad se pasa una tarde muy chévere. No sé en producción dónde va a quedar el cuadro, si por acá o por acá, pero nosotros vamos a ir mostrando cada una de las pinturas y yo creo que vamos a dar inicios. ¿Comienzas tú entonces? Dios mío, Asdrúbal. Te presento yo la primera pintura que te Ok, traigo aquí a colación. la primera pintura es... Se llama El niño que llora de Giovanni Bragolin. Ok. ¿Sí? De Giovanni Bragolin es una pintura, como muy bien lo dice su título, muy Ok. expresivo. Es un niño donde está con un semblante un triste y corren lágrimas por su cara. El cuadro es oscuro, se ve que Sí. como si tuviera una luz frente a él, pero pareciera como una luz muy tenue. Entonces el artista quiso plasmar esta pintura. De esta pintura no existe este solo niño, son 27 niños que lloran, sí, en Ay, esta colección. ay, no. Es triste, es muy triste. Y de hecho los ojos del niño son bastante... creo que se enfocó mucho en la parte de los ojos porque transmite mucho la tristeza que estaba teniendo ese niño. Yo voy a llorar aquí viendo el niño, pero y las comisuras de las bocas hacia abajo. Como hace Definitivamente, puchero, como un puchero definitivamente es un niño, creo, o sea, no sé la historia de El niño que detrás. llora de Giovanni Bragoli, pero puedo decir que creo que es un niño que está sufriendo, o Mm, si son 27 niños, entonces son 27 niños que estaban sufriendo, quizás por abandono, quizás quedaron huérfanos mm. y están sufriendo una pérdida y lo que veo en sus rostros es una profunda tristeza. Listo, mira. El niño que llora, sí, es de Giovanni, como dijimos, Bragolin. Esto fue pintado en el año de 1961, Ok. luego de la Segunda Guerra Mundial. Ah, Son huérfanos, sí, sí. son huérfanos, son de una casa. ¡Ey! La pegaste, la pegaste. Son huérfanos, pero hay una historia detrás de esta pintura. Se dice que el artista, para que los niños lloraban, para que los niños lloraran y él poder captar este sentimiento, les prendía una vela frente a sus caras. Por eso se dice que hay un reflejo un poco como de una luz tenue para que los niños se asustaran y fueran al llanto y poder él tomar ese sentimiento en cuanto a la cómo colocaban sus caras para llorar, más no lo que reflejaban sus ojos, porque como eran niños huérfanos de la Segunda Guerra Mundial, ya su tristeza venían en ellos.
Esto fue pintado en un orfanato, ¿sí? También hay otra historia detrás de esta pintura que se habla de que hay una maldición detrás de ella, Ay, no, porque en el quitémosla. orfanato, en el orfanato donde quedaron algunas réplicas de estas pinturas, se incendió y las pinturas quedaron intactas. También en Chile y en Argentina, muchas se replicaron a nivel del mundo estas pinturas porque se veían mucho en las casas de los abuelos, Ok. ¿sí? Y se dice también de esta maldición de que en muchas casas que existían estas pinturas colgadas venían malas noticias. Wow. Me deja perplejo con la historia que hay detrás de todo este cuadro. Pero interesante, Sí, súper interesante. Y interesante. lo más interesante es, ¿sabes lo que la originó? Que fue la finales de la Segunda Una Guerra guerra mundial. Mundial y todo el dolor y todo el llanto que una guerra produjo. De hecho, a mi mente vino, este niño viene de una guerra y quedó abandonado. Pero yo, a riesgo de equivocarme, dije, no, Huérfano. un huérfano. Sí, Pero mira, sí, sí lo refleja, el ¿sabes? Sí lo sentimiento refleja. lo traes a colación por tantas guerras que estamos pasando hoy en día y no tanto, tantas guerras y tantos conflictos que hay en países. Colombia vive en conflictos armados también y se nos olvida esos huérfanos o esos niños o esa Ese dolor en el generación, ser ese humano. dolor que queda y para mí ese pintor lo reflejó muy bien en esa pintura. Muy bien, excelente, Jolie. Muy buena elección. Vamos con la Ay, segunda pintura que me toca a mí Dios y mío. esta se llama Niña con máscara de muerte de Frida Kahlo. Es una obra de 1938. En ella podemos ver un espacio eh, como un ambiente montañoso, Ok. un cielo azul, vemos una niña con una niña pequeña con una flor entre sus manos y una máscara de calavera y abajo hay como una especie de cabeza de un animal. Entonces me gustaría saber qué interpretas tú Mira, para yo poder decir. bueno, el campo que está ahí, ¿cierto? Hay una niña es como perder esa niñez, como la pérdida como es Frida Kahlo, me fui a México de Ok, una vez. Ya ok. apenas dijiste Frida Kahlo, me fui a México. Y puede ser que como esa niñez se ha perdido hoy en día, pues aunque hay un campo, eso, pero ella se muestra con la muerte. Dios mío, esto es como un demonio. Es tu interpretación Ajá, es de eso. como Yo un después te digo demonio. que, Dios mío, sí, como la pérdida de la niñez o la pérdida de la virtud de ser niña, se ha dejado a un lado eso para tomar, los niños ya no, en esa época, en 1938, Dios mío, sí, como la pérdida de la niñez, yo me fue ahí, ok. yo la quité de la vida de esa manera, porque a ver la niña con la flor, sí, la cuestión de ser niño, pero ya tener un monstruo a un lado y que su cara no se esté mostrando, Ok, bueno, te voy a decir, Frida Kahlo para, es una artista súper sí, famosa, casi todo el mundo conoce su obra, pero en este caso, ella tuvo, en una época, tuvo un aborto mira, espontáneo y perdió a una hija. mira, Y ella intentó plasmar ese eh, sentimiento. ese sentimiento dibujando a esta niña con su cara, Con la muerte. con una máscara de calavera que representa la muerte. Y entre sus manos tiene justamente esta flor que se coloca el Día de Muertos. Ujú, Esta flor es... esta flor que se colocan los pétalos hacia la tumba de Día de Muertos, ok. ¿verdad? Em, Como dándole el paso hacia la otra vida. Y abajo tenemos la cabeza de un tigre, Eso es que un tigre, Dios mío. sí, que en la cultura mexicana o en la cultura, no sé, mesoamericana, no sé realmente dónde la cultura se utilizaba para darle protección a los niños. Ah, mira, no sabía. Aprendí Entonces, algo nuevo. entonces fíjate lo que hizo Frida. Frida todo su dolor y todo su sentimiento por haber perdido a una hija, lo plasmó en esta pintura y por eso se llama Niña con máscara de muerte, que Imagínate. representa su pérdida, la Un pérdida, aborto. un Mira, aborto. sí. No la pegué, pero bueno, me gustó. Pues sí tengo que confesarlo, creo que se lo dije a Drubal cuando estaba revisando las obras que yo iba a traer, yo no pegué ni una. O sea, las veía yo así, debe significar esto cuando leí yo. ¡Ah! No, no era eso.
Claro, lo que yo te decía al principio es, por ejemplo, la conexión. O sea, Sí, que hay que realmente conectarse en ese momento con la pintura. No hay que ser ni súper no. inteligente, porque es que el arte es tan subjetivo. Y mira que yo lo vi como la pérdida de esa niñez, o sea, Pero, no, pero de cierta manera, quizás hasta eso también quiso reflejar Frida, en el sentido de que eh, tú también como mujer tienes, ¿sabes? El deseo de tener un hijo, de tener una familia, y, ¿sabes? Perderlo sí, debe ser súper, también una pérdida de ese sueño, de esa niñez, de esa inocencia. Entonces, sí. como no estaba tan alejado, yo no lo vería así. Mira, este es muy fácil. Ok, Lo veo yo, le traje la familia presidencial de Botero, sabemos que Botero es un colombiano oriundo de Medellín. ok, Él quiso plasmar en esta pintura la familia presidencial. Es común decir un retrato de la familia presidencial. Se hizo en el año de 1967. Ahí podemos observar el presidente, la esposa, su hija. Podríamos decir que podría ser o la madre del presidente o la madre de la esposa del presidente y ciertas autoridades que están allí. ok. Ok, lo primero que debo observar es que me llama la atención que a los pies de todo hay un diablito gordito. Es un diablito gordito. Ajá. Sí, como cara gatuna, incluso. Pero, pero es un diablito gordito. Eh, em, Veo una niña con un avión. Veo un pintor, me supongo que es el mismo Botero. Veo unas montañas que creo que tiene que ver con que Colombia es un país andino. Y una serpiente que viene saliendo de abajo de la silla. Un pastor. Eso es como un pastor. Me imagino que representa la iglesia. Tiene como un rosario entre las manos. Veo un zorro, un militar. Jolly, no sé en dónde dijiste que está la parte fácil porque yo veo unos gorditos, un gordito gatuno abajo y una serpiente y unas montañas. ¿Qué me quiso transmitir el pintor? No lo sé. Mira, la familia presidencial Botero, si acertaste de que Botero está en la pintura, Ok. se ve un poco alejado, es porque él quiere reflejar de que no está de acuerdo con muchas cosas, que aunque lo pinta, él se encuentra alejado de este tipo Ok. de familias o de círculos, vamos a O decirlo de así, o idea. de ideas sobre lo que es en sí la familia presidencial. ¿Qué quiso reflejar para esa época, en 1967, Botero en esta pintura? De que el presidente está gracias o está en el mando gracias a dos fuerzas muy importantes que para esa época estaban en el país, que es la policía o lo militar y la parte religiosa. Ok. Entonces, eso hizo que él entrara a ser presidente. Vamos a verlo de esa manera. El gato, gordito, y como muy bien tú lo sabes, el gato es como decir, Eso es un es un gato. gato, pero Eso parece un demonio. es gordito. Es Yo como sí decía, decir, era un gato era un demonio él quiso felino. colocar ahí el gatito también, es como, sabemos que los gatos son un poco flojos, vamos a decirlo Ok. así, o le vemos como una vida fácil, entre comillas. Entonces lo quiso reflejar como allí. La serpiente aquí lo quiso reflejar como los malos augurios que puede traer estar envueltos en, como decir, en la presidencia, o todas esas cosas que trae ser como la cabeza o líder de un país, y más siendo Colombia, y más Claro, para esas fechas, ¿no? claro. La esposa y la abuelita, ¿sí? La esposa y la abuelita pues son parte de la familia presidencial, como bien están vestidas como una parte adinerada, como haciendo reflejo de que los que siempre están en el poder vienen de más poder, ¿sí? Ok. Y ellas están viendo a su hija como viendo el futuro de la nación. ¿Ves que ellos tienen Mm, plasmadas sus vistas hacia la menor, como decir el sí, futuro de la nación? sí. El presidente ve hacia el cielo y no está inclinado viendo a su familia, como también viendo, y entre comillas, haciendo ver como que él es su ideología no está centrado solo en la familia, sino en toda la nación, pero siempre dejando en claro de que él se encuentra alejado de esas ideologías, por eso él se pinta al fondo. Las montañas sí, como bien lo dices, lo colocó como un reflejo de que es un país andino, entonces lo quiso reflejar de esa manera. Wow, no, no. Botero,
mis respetos para plasmar todo eso en un Ay, bueno, y cuadro como con, todas sus con... figuras son gorditas, entonces Sí, ahí llevó su línea allí en eso. interesantísimo esa historia de Botero. No sé si ese cuadro está en el Museo de Botero, Si ¿sí? está, no lo, si está porque busqué en internet si estaba ahí. Ok. Hacemos una pausa en este episodio para recordarles lo importante que es que nos sigan en todas las plataformas. Les recordamos suscribirse en nuestro canal de YouTube Reventando Burbujas y activar la campanita de notificación. También estamos en plataformas de podcast, en Spotify, Amazon Music y YouTube Podcast. No olvides de dejar tus comentarios aquí abajo. Y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok. Continuamos. Pero no Interesante. vi, la que iba a traer a colación fue la que vi que te comenté, pero dije, no, pues Asdrúbal ya más o menos escuchó lo que le Sí, había ya yo sabía, interpretado, ese entonces se no, no. no voy a llevar eso. A ver, vamos con la siguiente pintura mía, que es de un pintor húngaro. No sé cómo pronunciar el nombre, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Y se llama Tivadar Koskavari. Dios mío, ¿cómo se llama la pintura? Eh, Tradúcemelo. A ver si eh, por la pintura agarro ahí aunque sea algo. a ver, esta pintura se llama El Viejo Marinero. Dios El mío. Viejo Marinero fue hecha en 1902 y como podemos observar acá, vemos un fondo montañoso, vemos una costa, unas casas a lo lejos y vemos a el marinero que se encuentra de frente hacia nosotros, como si mirara hacia nosotros con una cara un poco em, quizás añejada por el mar o por la vida, no sé. Pero me gustaría saber qué interpretas tú allí de esta pintura. Lleva así loco. Ay, perdón. No te preocupes. Pues yo lo interpreto como la soledad del final de la vida. Ok. Mira que él ya está, tiene una mirada cansada y está un poco encorvado también. Y estar como en una isla solo, sí, como el final de la vida. Lo veo de esa manera. Ok. Yo lo veo así. Fíjate, Ahorita no. no va por ahí, pero tampoco. ¿Me prestas tu teléfono? Sí, Porque quiero mostrarte. Es porque en ese momento este pintor utilizó como una especie de ok. efecto óptico que se estaban descubriendo para la época, entonces los ¿Cómo que? artistas querían como innovar y querían Ok. hacerlo allí. Entonces, este pintor hizo esto con esta pintura, pero no, pero lo más curioso es que no se descubrió hasta después de que él ya estaba muerto. Ah, ok. Entonces ahora yo te voy a hacer el descubrimiento de esta pintura. Entonces, si colocamos un espejo en la mitad de la pintura, podemos ver el rostro de Dios. Ajá. ¿Sí lo ves? Sí, Y si lo colocamos al revés, ya va. ya va, porque no lo veo. A ver, Ay, tranquila. ya va. Ahí lo Me ves. tengo que parar. El rostro del diablo. Ay, sí, qué genial. Es Tienes que una, hacerlo. sí, de todos modos lo vamos a dejar Es algo acá. óptico. Sí, es un, Como el bien y el mal. pero representados en un ser humano. Exacto. Y no somos todos así. Sí. No todos tenemos a Dios Las dos, y tenemos, sí. formamos parte de eso, lo que venimos mencionando de la dualidad de la vida. O sea, nadie es completamente bueno, nadie No es es completamente completamente malo. malo. Ey, Simplemente sí. que todos tenemos esas dos caras y todos tenemos que ver cómo las sobrellevamos y fíjate que ahí están. Solamente que no se ve a simple vista. Sí, mira. Y Pero es así, nosotros a simple vista no podemos ver el bien o el mal de una persona. exactamente. Mira, Pero somos un todo. sí, O somos sea, un somos todo, un somos todo bien y y, mal. y creo que el artista lo plasmó de una manera impresionantemente inteligente y bella. Porque la Sí, pintura, al final, cuando tú descubres que lo que hay, o sea, la ves de una manera diferente. sí, sí, es Y real. también te dice mucho de ti como Ujú. ser humano. Mira, ahora están aquí los amantes de René Magritte, ¿sí? Esta fue pintada en el año de 1928
Y podemos observar en la pintura que yo te traigo principal es una pintura donde están dos personas, por los atuendos Me vemos que es supongo, ok. hombre y mujer, ¿sí? Ok, Que se están besando, pero le impide besarse como un trapo que tiene cada uno en la cabeza. En esta colección o en esta serie de pinturas, el pintor, cabe resaltar, hizo tres pinturas muy parecidas. Te coloqué una que, pues, no te coloqué las tres, pero te coloqué una al ok. lado que tiene que ver con la colección de Los Amantes de René Magritte. Entonces, ¿qué ves allí? Bueno, yo interpreto por el nombre a los amantes y por la imagen que veo que son dos personas con la cara tapada, que esto alude a la infidelidad. Para mí, inmediatamente alude a infidelidad. Es un... Supongo que hay... que lo que trató de interpretar es que dos personas que se quieren, Ujú. pero que no están juntas y no pueden estarlo en el público, demuestra cómo en la privacidad de un cuarto sí se aman, pero aún así sus caras no se ven, están tapadas. Eso es lo que diría. Yo creo que infidelidad. Muy bien. A este René Magritte, él nunca se consideró un pintor, él solamente decía que él plasmaba en sus dibujos lo que su mente recordaba, Ok, ¿sí? Como para ponerte en contexto. Él también nos comentaba de que besar no siempre significaba amar, ok. ¿sí? Y el amor no siempre significaba querer. Y quiso Oh, plasmar eso a través de eso. Pero hay una historia detrás de sus pinturas y el por qué tienen tapadas las caras, ¿sí? ok. Él quiso también reflejar, o mucha gente interpretó, aparte, o sea, aparte de eso, interpretaron un amor prohibido, un amor secreto, un amor de una sola persona, ¿sí? A través de esa pintura. Pero hay una historia porque Magri a los 16 años pierde a su mamá por suicidio, ahogada, y la sacan del lago donde ella se ahogó con un trapo blanco húmedo en la cabeza y eso queda en su memoria y todas sus pinturas a partir o todas sus pinturas reflejan esta situación que él vivió. Por Oh. eso los amantes es un reflejo de sus padres, que su padre perdió a su esposa y por eso él decía, al ver cómo su madre se comportaba antes del suicidio, por eso él decía, no todo beso significa amor y no todo amor significa alegría. Y lo vio también como que esos amantes, ¿sí? Tenían un amor prohibido porque ya uno de ellos no estaba y era su madre. Uy, René, estabas mal de la cabeza. Él no acepta todavía este tipo de interpretación, bueno, todavía no, porque ya murió, ¿no? Pero él no acepta no aceptó en su momento este tipo de interpretación porque mucha gente lo llevó, fue al episodio del suicidio de su madre. Entonces, pues todo el mundo lo reflejó a través de eso y por eso sus pinturas están cubiertas las cabezas con trapos húmedos, como se ve allí. Uy, Dios. Bueno, perturbadora. Me encanta, a mí me Hay encantaron esas pinturas. hay algunos artistas que de verdad son muy oscuros y perturbadores. Sí, Y yo creo que qué bonito que, bonito de entre comillas, ¿no? Pero qué bueno que el ser humano a veces sus partes más oscuras y todo esto, como Edward Munch, como René, tratan de llevar su parte más oscura y lo plasma en algo que perdura en el tiempo y que nos genera preguntas. O sea, me sí, dice, yo me quedé ahí como René o no. O sea, exacto. eso tiene que plantearnos preguntas a todos. Sí, imagínate, él de una u otra manera no superó la muerte de su madre y No, lo para reflejó en sus nada. pinturas, Sí, aunque él no lo aceptara y prácticamente vivimos así, o sea, muchas veces no aceptamos ciertas situaciones y nos quedamos allí. exactamente. Entonces vamos con la siguiente pintura. Mi pintura, la siguiente pintura que tenemos acá se llama Alegoría de la Prudencia. Es de un pintor italiano que se llama Tiziano y es viejo, está datado entre los años 1565 y 1570. Y en ella podemos ver, en la parte superior, vemos tres cabezas Ujú. pintadas. Vemos una de una persona mayor, luego vemos de un hombre barbudo y luego vemos al final de un hombre más joven sin barba. Y en la parte de abajo vemos que debajo de cada una de estas cabezas hay unos animales. Vemos que hay un lobo debajo del señor, en la mitad vemos un león y al final vemos un perro. Entonces,
¿qué te dice? No vemos más nada, no hay fondo, no hay nada. El fondo es oscuro. Entonces, ¿qué te dice a ti alegoría de la prudencia? Ángelo, colocámoslo un poquito hacia acá, por favor. Gracias. Alegoría de la prudencia me habla a mí como del presente, el pasado con él y el futuro del Señor. Es como decir, la juventud como ya maduro y ya un señor mayor y abajo los como que el perrito no tiene tanta sabiduría como el león y el lobo, como que esa sabiduría que nos da el pasar de los años, puede ser. Pero lo interpreté por los de arriba, no por los perros, porque lo de abajo sí no entiendo. Bueno, sí, yo consideraría que este es un triunfo porque lo pegó. Dios Entonces, mío, alegoría a la prudencia, este cuadro lo que nos llama a o lo que el pintor intentó reflejar es que cómo debemos ser prudentes para nosotros cuidar el futuro. Ah, ok, Entonces, ya. la persona mayor o el señor mayor que representa el lobo y cómo al final de la vida el lobo es solitario, el lobo es solo y el lobo es más cauteloso y cómo hay que cuidarse de los que nos rodea Ok, o sea, ser prudente. Y el hombre de la mitad, que representa a la madurez, al hombre en su ok. mayor apogeo, por eso es un león. En ese momento el hombre está en todo su esplendor, en toda su madurez, nos llama a que tenemos que cuidar las palabras y cuidar lo que decimos o lo que hacemos para cuidar a quién, al futuro, que es Ok. representado por el hombre joven sin barba y por un Perro. cachorro, por un perro cachorro, porque representa la poca experiencia, poca sabiduría y poco conocimiento que tienen ya, por ejemplo, el león y el lobo. Entonces, Ah, Alegoría de la Prudencia es un cuadro que nos dice que tenemos que ser sabios con lo que decimos en todos los momentos de nuestra vida para poder cuidar el futuro, bien sea de nosotros o de los que vienen. mira, me gusta. Pero lo interpretaste Sí, bien. lo interpreté por lo de arriba, o sea, un Claro, viejito, pero por arriba, por lo de abajo, pero tiene que pero ver con lo de... hablaste pasado, presente y futuro. Y Exacto. es lo que el artista intentó plasmar en esta pintura que es muy sencilla, pero que nos dice mucho, que nos dice bastante sobre una realidad humana. O sea, Ujú. nosotros tampoco podemos pretender ser como locos toda la vida o viejitos toda la vida, ¿no? O sea, hay que ser prudente para uno Sí, poder cuidar el futuro de nosotros, el futuro de cada uno. Y nos pasa todos los días, Jolie. todos los días tenemos que ver, estar pendiente de eso. Mi última pintura, o Ok. la última pintura para el episodio Es de hoy, famosa. es Noctámbulo de Edward Hopper, no sé si se dice así. Él es estadounidense. Sí, él es estadounidense, fue ambientado en la Manhattan de 1942. En la pintura se puede observar como esas tiendas o dinner, no sé cómo se Parece dice. como una cafetería. Exacto, como una cafetería de esa época donde hay cuatro personas, ¿sí? Con un quinto que es el que está observando a lo lejos, ¿sí? Ah, no. Y entonces hay una calle vacía, hay un día, está como una cafetería y hay estas cuatro personas. Que veas Drupal allí. Ok, Bueno, quiso mostrar allí veo el... una sola mujer, tres hombres. No sé qué piensan ustedes. No sé, no sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece que va a haber una fiesta. No, em, pues me parece que es primero una madrugada, el nombre dice Sí, noctámbulo, es de madrugada y personas quizás de la mala vida, quizás una prostituta, quizás dos personas que visten con sombrero incluso. Yo diría que son personas em, de... personas que no duermen por cometer actos ilícitos. ilícito. Bueno, noctámbulo o búho de noche, como lo llaman en otros países, ¿sí? Es un retrato de la soledad de las grandes ciudades. Mm, ¿Sí? Donde él quiso interpretar ahí de cómo él iba caminando solo, así pueden estar muchas personas interpretando la vida de los demás.
Ahí se observan 4 personas, pero si bien ninguna tiene contacto visual entre ellas, es decir, cada quien está en su mundo y está en una soledad. La persona que está atendiendo está como en una barra, pero en esa barra no hay ninguna salida por ningún lado. Eso significa esa soledad o en ese mundo que cada uno está encerrado en la vida en las grandes ciudades. Él Wow. quiso reflejar eso. Las calles solas porque la mayoría o ya salieron de los trabajos o ya regresaron a sus casas y no están haciendo vida social afuera. Entonces él lo que muestra en la mayoría de sus obras es esto, la soledad de las grandes ciudades y no siempre en esos grandes restaurantes o en esas grandes ciudades, ya sea en el teatro o sean en ciertas partes públicas, la gente no tiene una interacción, sino cada quien va ensimismado y van en una soledad. Por eso te comentaba que me pareció y me sentí muy identificada porque vivimos en una grande ciudad, pero muchas veces estamos solos. Y era lo que yo te comentaba en Estamos estos días. solos. En estos días te decía, te hice un comentario, yo te decía, yo, la vida adulta es tan solitaria Ujú. y la vida es así, pues, o sea, simplemente lo aceptamos y ya. Pero no hay manera de explicarlo hasta que ves como esta pintura y tú dices, allí está reflejado realmente lo que es estar con gente, pero a la vez Sin estar es solo. solo. Entonces él dice él dice, o nosotros lo llevamos a la vida adulta, pero él lo reflejó fue en esa Manhattan de Claro, lo 1942. que pasa es que, Imagínate estuviera aquí ahorita Edward Hopper, no, estuviera mal. En estas claro, grandes imagínate, ciudades no, donde En Bogotá se muere, porque imagínate en el Transmilenio con ese montón de de gente, pero gente, nadie te habla. no hay nada, y tú puedes estar viendo a otra persona que se está muriendo y le pasa por Sí, encima. sí, y realmente sí nos pasa. Creo que lo Que nos llame hablábamos a reflexión hace esta, poco con una compañera de trabajo que ya no es compañera de trabajo. ya Diana, si no. estás escuchando esto, te queremos. Que decíamos que extrañábamos nuestros pueblos de donde somos por eso, Sí. por eso es, Buenos días, buenas sí, noches. boche, ay, mira, ya comió, ya nos, y aquí no, aquí te pueden ver muriéndote y literal, pasan encima. Sí, y al final del día uno dice, sí, es que aquí son así, pero nosotros también nos hemos ido Sí, transformando nos así. transforma. O sea, nos volvemos como en la pintura de Edward, que estando en la ciudad, porque esta es una gran ciudad, dejamos a un lado nuestra idiosincrasia de pueblo y nos transformamos en Ujú. esto. Y es difícil no hacerlo porque de no hacerlo, la ciudad te come. Sí, te Entonces, come. wow, qué bonita elección hiciste para tu pintura final. Sí. Para mi pintura final tengo una que es súper sencilla, hasta lo mejor a lo mejor Literal. hasta la deduces de una vez. Voy a colocar acá para que la veas. Dios mío. Por eso la dejé de último porque yo dije, está sencilla. Entonces, esta se llama eh, La tentación de San Antonio. Las tentaciones de San Antonio de Salvador Dalí La he escuchado. en 1946. En ella vemos a una persona que es San Antonio. Sí. Está desnudo con una cruz hacia unas figuras que se acercan hacia él que vienen como en forma de elefantes y cada una de esos elefantes viene cargando unas cosas, una determinada forma, figuras y a lo lejos se ve unas nubes y un castillo allá al Es final. como el apocalipsis o algo así, el fin del mundo. Porque ve un caballo también. Esto es un caballo, ¿no? Sí, este es un Yo vi que eso es un caballo y hay elefante. 4 Ajá, elefantes sí. y un quinto allá atrás. Ay, Dios. Pudo haber sido muy fácil, pero es que yo no soy tan buena en estas cosas. Sí, yo Pero lo el veo nombre como te el lo fin puede del dar, mundo. el nombre te lo puede dar, o sea, se llama Las Tentaciones de San Antonio. Sí, pues la tentación, pero en qué momento de la vida, o sea, ya ay, no sé. Bueno, mira, el artista acá, Salvador Dalí, lo que intentó reflejar es cómo San Antonio tuvo que enfrentarse a estas tentaciones y para lograr ser santo, para Ah, lograr ser una persona llamada así, santo. Entonces cada una de estas representa algo. Por ejemplo, el caballo representa el triunfo. ok. Ese caballo con las pezuñas desgastadas y llenas de polvo. El sexo es representado por la mujer del primer elefante, que es este Ok. que está acá.
Y tenemos la avaricia representadas por los dos elefantes sobre los que hay una pirámide y una casa de oro. Y dentro de esta última, un busto de una mujer está esperándolo. Y más adelante, otro elefante carga un molino sobre su espalda y detrás de este, sobre las nubes, hay un castillo y un paisaje desértico. Aquí lo vemos todo. Ujú. ¿Ves? Una casa de oro, una pirámide. Vemos también que hay un castillo y unas nubes grises. Lo que representan las nubes grises es todo lo que... todas las vicisitudes, todos los problemas que se le presentaron, por ejemplo, a él para llegar a la santidad, que es el castillo que está Ok. allá al final. También vemos un par de personas peleando acá, Ah, no lo porque vi. es que a llegar hasta allá y para ese camino de ser santo, de ser em, una persona quizás de la Iglesia Católica y todo esto, conforme, porque vemos una cruz, es un camino tortuoso, es un camino difícil y es un camino de enfrentarse realmente a Tentaciones. estas tentaciones que son, fíjate que el éxito es visto como una tentación, el sexo es visto como una tentación y la casa de oro y todo eso es visto como todo como una tentación. Entonces, eso quiso representar Mira, el me gusta. artista. Salvador Dalí. Con eso, 2 años más tarde, cabe como dato adicional, 2 años más tarde, Salvador Dalí se convierte al cristianismo, se convierte al catolicismo, perdón, y luego él mismo se autoproclama santo. Ah, imagínate. Él no estaba, los artistas casi tienen sus cositas. Mira, qué interesante esto de los artistas y te lo comentaba cuando estábamos preparando este episodio, de que al final del día cada uno somos artistas de nuestras vidas Sí, y tú puedes interpretar lo que las decisiones que yo esté tomando de una manera, pero en el fondo soy yo que sé el por qué estoy tomando estas decisiones, así como los artistas cuando plasman esas pinturas, ellos saben el por qué lo estás plasmando y terceras personas podemos llegar a decir, no, mira, porque es esto, esto, esto y el artista en realidad no quería transmitir eso. Así somos nosotros en nuestras vidas. Tomamos exactamente. decisiones por situaciones que en ese momento podemos estar pasando y terceras personas o el exterior la interpretan totalmente diferente y tienden a juzgarnos por Claro, eso. es lo primero que va a salir como seres humanos. A mí me llama mucho la atención y como para ir cerrando ya, es lo maravilloso de la mente humana que puede transformar sentimientos, emociones, cosas inimaginables, las convierte en algo tangible o algo visible a los humanos y que independientemente de si tú lo ves de una Ujú. manera y lo ves de otra, ahí está. Y Exacto. algún día tendrás la madurez para entenderlo. Quizás hoy tú ves una pintura y eres incapaz de verlo porque quizás no tienes la madurez, pero a lo mejor pasado un tiempo y pasado por tus experiencias propias, eres capaz de entender, wow, aquí en esta pintura hay dolor. Eso. Entonces, eso es lo que nos llama hoy a la reflexión, la mente humana. Sí, la mente humana y no juzgar tampoco. O sea, Sí, muchas claro, nos llama veces. mucho, no. Exacto, y como dices tú, llegará una época en que entenderemos ciertas situaciones que nos han pasado, le han pasado a gente que está muy cerca. Entonces el llamado es eso. Y a no juzgar y a seguir adelante también con las decisiones que tomemos en Con nuestras sus obras vidas. de arte. Sí, nuestra obra, te recuerden, como siempre lo hemos dicho, somos el personaje principal de cada una de nuestras historias. Exactamente, súper interesante. Como punto final, si están acá en la ciudad de Bogotá o en la ciudad en que se encuentren, siempre traten de ir a los museos. Ahí se van a encontrar con joyas de la pintura, del arte, de la escultura y nos los pueden hacer llegar a través de redes sociales o a través de comentarios que nos pueden hacer por allí, a ver cuál más le causó impresión. Por lo pronto, este episodio ya lo vamos despidiendo. Sí, los esperamos en nuestro próximo episodio. Bye bye. Hasta luego.